Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una hora más en Informa Radio, un día más, una jornada más en Informa Radio, una hora con la historia, hablando con don Pío Moa, que es un auténtico lujo tener al posiblemente el mejor historiador que tenga España en este momento, don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? Pues bien, tirando, un Bueno, poco fastidiados, pero vamos, estamos en una situación difícil, ¿no? yo le quería preguntar lo primero por su último libro, que está a punto de ver la luz, si no lo ha visto ya, ¿no? Sí, bueno, es un libro, se titula Adiós a un tiempo, y es un libro fundamentalmente autobiográfico, aunque no es una autobiografía porque no es sistemático, son cosas sueltas, ya hablaremos más de él. Vale, pues fantástico, ya tendremos tiempo. Sí, Pues don Pío, ¿alguna reflexión esta semana? sí, bueno, tengo que decir que este mes es cuando llegan los Los impuestos impuestos. a la cuenta, con lo que la crujen, así que tengo que llamar una vez más a nuestros oyentes a que apoyen económicamente, ¿no? Ujú. Aparte de eso, estamos en una situación histórica muy importante que, en fin, la he expresado así. Ujú. En 2017, el rey defendió la Constitución y la unidad de España, pero en 2023 no las ha defendido. Importa señalar que en 2017 se arriesgó seriamente frente a un desafío golpista. Con su discurso, el rey cambió la situación política en España, cuyos resultados más evidentes fueron la eclosión de Vox. Vox se convirtió en una fuerza política importante poco después, y una alternativa, Vox era una alternativa bastante articulada al proceso disgregador. Y otro efecto de la situación fue que el PSOE se radicalizó y se creó una especie de reagrupación de las fuerzas de ese proceso para aplastar precisamente aquella alternativa. La acción del rey fue entonces necesaria porque el gobierno del PP no estaba dispuesto a reaccionar o simplemente no sabía qué hacer ante el golpismo aquel butifarréndico. Rajoy se vio forzado a aplicar el artículo 155 de la Constitución, pero lo hizo con reticencia y sin energía, saboteándolo en la práctica. Importa señalar que el proceso separatista ha sido auxiliado y en muchos momentos ha sido protagonizado por el PP. Ahora mismo el PP está creando en Galicia, Andalucía y otros sitios condiciones para un proceso separatista a medio plazo, ¿no? Bueno, pese a lo cual, por motivos históricos y de ocasión, los separatistas han preferido casi siempre entenderse con el PSOE. En una alianza o amalgama socialista-separatista, también podemos resumirlo socio-sepa, un neologismo que puede ser útil, ¿no? Por consiguiente, y tras algunas vacilaciones ante el nuevo panorama, todos coincidieron en un interés común: PP, PSOE y separatistas. Ese interés era destruir a Vox sin escatimar calumnias, intrigas y bajas maniobras. Siempre ha sido su táctica. Esta reagrupación contra Vox, porque ven en él al defensor de la nación y la legalidad, pues quedó bien de manifiesto en las elecciones pasadas, en las que el PP, desde Feijóo a Ayuso, pasando por Nocilla, Semper, la Guardiola y similares, pues trató en todo momento de humillar y denigrar a Vox y de pactar con los sociosepas, que es su tradición ya. Por desgracia, la conjunción sociosepa ha tenido fuerza suficiente para impedir que Vox logre a su vez una fuerza determinante. Y así el proceso golpista ha retomado impulso hasta volver a niveles críticos, como el 17, dejando como única opción clara, al menos momentánea, una nueva intervención del rey y nuevas elecciones. Pero en 2023, Felipe VI ha preferido inhibirse de la defensa de la Constitución y de la integridad nacional,
quizá esperando el milagro de que al niñato macarra doctor pues no le lleguen los apoyos necesarios para gobernar entre comillas, ¿no? Y ahora todo queda en el aire. Queda en el aire la unidad nacional, la democracia y la legalidad constitucional. En cuanto a la amnistía, es el modo más eficaz de desautorizar al rey. Sí. Obligarle a firmar, en fin, su propia desautorización, ¿no? O sea, como diciendo, usted no tuvo que decir nada ni oponerse para nada a aquel butifarrendum. Y por otra parte, las leyes de memoria han supuesto la deslegitimación de la monarquía y han sido firmadas por ambos reyes. Con todo eso, se ha tragado hasta ahora y el proceso se acerca a su desenlace, que puede ser definitivo. Y hay algo premonitorio en todo esto, ¿no? Y fue la profanación de la tumba de Franco, que no encontró la menor resistencia en el PP, ni en la Iglesia, ni en el rey, a pesar de venir la monarquía de una decisión personal de Franco. En fin, ahí los canallas del gobierno comprendieron bien la canallería, a su vez, de la oposición entre comillas. Muchos creen que estas cosas pasan, se olvidan y no hay que pagarlas, ¿no? Y yo sospecho que se equivocan. Como demócrata, prefiero la monarquía a la república. Primero, porque la decidió Franco, aunque esto no es lo más importante. Y en segundo lugar, aunque es importante también, ¿no? Y en segundo lugar, porque los republicanos siguen respondiendo a la descripción de Azaña. Botarates y loquinarios, solo capaces de una política tabernaria incompetente de amigachos de codicia y botín sin ninguna idea alta. Falsificar la historia por ley es terrible, porque impide aprender de ella. Hay otra, en torno al rey, escribí en el blog un tema, en fin, que es una situación que no permite mucha confianza, ¿no? Felipe VI, como digo, no ha querido seguir su propio ejemplo cuando defendió la Constitución contra el butifarrendum y ha encargado el gobierno a un sujeto aliado con los partidos más abiertamente antidemócratas, anticonstitucionales y antiespañoles, con los cuales se identifica ese sujeto, el doctor. Es que es el jefe de ellos. Sí, claro. Hemos llegado a un punto en que la forma constitucional, o sea, proponer una investidura al fallar la anterior, se opone radicalmente al contenido constitucional. Algo muy semejante fue la ascensión del nazismo al poder, que fue formalmente democrática, para destruir la democracia. Bueno, pues esto parece que esa táctica ha sido imitada ahora. ¿Por qué ha hecho esto el rey? Creo que el problema de fondo radica en que comparte con el sujeto doctor un proyecto de gran alcance en el que la idea de España y de la democracia se van disolviendo. Es la llamada Agenda 2030, que es la enésima utopía liberticida, promete Lori el Moro, claro, que ha sido, como novedad, ha sido diseñada no por unos intelectuales más o menos iluminados, sino por un grupo de políticos e hipermillonarios también iluminados y anglómanos. Este proyecto es compartido asimismo por el PP, el proyecto 2030, y solo está contrariado, solo se opone a él Vox. Estos son acuerdos estratégicos y de largo alcance, dentro de los cuales las discrepancias sobre la identidad y unidad de España y sobre las libertades pues resultan asuntos menores y fácilmente sorteables, poco a poco, con tiempo e insistencia. El proyecto o Agenda 2030 incluye tácitamente la eliminación progresiva no solo de las identidades nacionales, sino de los propios idiomas, que estarían siendo y van siendo sustituidos por el inglés como lengua superior de comunicación y cultura. Un proceso castrante ya bastante avanzado en España. Y Felipe VI ha dado sobradas muestras de su anglomanía, como emplear a menudo el inglés en la propia España,
presidir un instituto llamado Elcano para dirigir la política exterior española según los intereses de Londres, para, mantener una oficiosa sumisión a la monarquía inglesa, o educar a su presunta sucesora en Gales, de hecho en Inglaterra, es decir, Inglaterra, la potencia invasora de Gibraltar, cosa que no parece quitar el sueño a un rey de España. Ocurre además que dentro de esa gente es obligada la demolición de la herencia del franquismo, aunque ésta venga de antes. Demolición que incluye a la monarquía, por supuesto, además de la unidad nacional o la transición democrática. No solo, digamos, la unidad nacional, sino también la soberanía. Es decir, se trata de ir disolviendo a España en instituciones supuestamente superiores y que carecen de tradición histórica ni de nada, ¿no? El padre del rey actual firmó la Ley de Memoria Histórica que le deslegitimaba precisamente por su origen en el franquismo. Y Felipe ha firmado la llamada cínicamente Ley de Memoria Democrática, que destroza la democracia. Dicen algunos que Felipe no tenía otra salida que llamar al sujeto en cuestión. Desde luego que sí tenía otras opciones, pero si realmente no pudiera hacer nada para impedir un gobierno demoledor de la unidad nacional y la democracia, hay que preguntarse de qué sirve la monarquía. Históricamente la monarquía se deslegitimó y suicidó en un corto proceso entre 1929 y 1931. El tema lo he tratado en varios libros y artículos, ya lo resumiré en el blog también en otro momento, y creo que también la monarquía actual puede suicidarse. Esto me parece que son indicios de ello. ¿Puede esto terminar bien? Bueno, nada es imposible, pero suena muy improbable, por lo menos a corto plazo. Hay otro tema que importa, y es el de la posición internacional de España, que se está viendo claramente el problema en relación con la guerra de Ucrania. Dice Borrell que si Rusia gana en Ucrania, Europa estará en peligro. Bueno, por una parte Rusia es fundamentalmente parte de Europa, y por otra, lo que peligra de modo inmediato son la OTAN y la Unión Europea, por haber forzado la guerra, o sea, véase su traición a los acuerdos de Minsk, porque creyeron poder hundir a Rusia y les está saliendo el tiro por la culata. Pero ¿hasta dónde estará dispuesta a ir la OTAN? La guerra de Ucrania es solo su quinta o sexta aventura militar con las que ha destrozado países enteros, pero es también con mucho la más peligrosa para Europa y para el mundo. Hay que decir, porque esto no suele salir, pero por ejemplo la ministra de Defensa de Holanda, en mi opinión una verdadera criminal, ha declarado, y no es la única, que hay que apoyar más a Ucrania porque es una forma barata, cheap, de atacar a Rusia sin comprometerse directamente. O sea, hasta delincuentes como la Merkel y otros más, pues admiten que la guerra les interesa mucho, porque engañaron a Putin con los acuerdos de Minsk y están dispuestos a luchar hasta el último ucraniano, porque les resulta económico. El problema para ellos es que la capacidad humana de Ucrania es cada vez más limitada y que su derrota, muy probable, repercutirá sobre la OTAN mucho más que su derrota en Afganistán, que recordemos que puso en crisis a la OTAN, ¿no? Mucha gente se decía ¿para qué?, ¿no? Y por eso estos delincuentes tenderán a ampliar la guerra cada vez más peligrosamente. Esto es muy peligroso para España, porque no sabemos hasta dónde pueden llegar en esta locura en que se han metido, y España tiene, aparte de Gibraltar, tiene bases militares useñas muy importantes. Bases que se podían justificar cuando existía la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, pero que actualmente no tienen justificación ninguna. Por otra parte, ahora las encuestas demuestran que en USA la proporción de ciudadanos contrarios a seguir alimentando la guerra ha crecido ampliamente hasta el 35%, y los favorables a seguir están solo en el 41%, o sea, se están aproximando. Y Hillary Clinton, que es una auténtica demente, solo hay que ver el vídeo en que hablaba, cómo hablaba del asesinato bestial de Gaddafi,
pues esta Clinton pues se lamenta de que Putin, dice, está convenciendo a mucha gente. Bueno, a mucha gente le convence el peligro de una guerra que puede ser cada vez más incontrolable. Y también en Berlín ha habido, por ejemplo, manifestaciones masivas en contra de la política de Scholz. Esto es, como digo, es muy importante porque yo insisto mucho en algo de lo que nadie quiere hablar, y es que la política correcta de España, la política exterior, tiene que ser neutralista. No tenemos nada en común con esto, no tenemos ningún conflicto con Rusia, salvo los que nos está montando el propio gobierno al servicio de los intereses de USA e Inglaterra. Y en cambio tenemos mucho conflicto, del que no se quiere hablar, pero es un conflicto evidente. Se habla de la invasión de Ucrania, bueno, y la invasión de España en Gibraltar. No es nada. Y el apoyo de la OTAN porque además se habla también de que si Putin es un tirano, puede ser que sea un tirano, pero es un asunto de ellos, de los rusos, que no nos concierne. Pero tenemos aquí al lado a otro tirano, un tirano que nos amenaza directamente y que es aliado y protegido de la OTAN. Es Marruecos. Eso es. De eso nunca se habla, nunca se quiere hablar, y por eso mismo hay que hablar de ello. Me ha escrito, en relación con mi libro penúltimo, La Galería de Charlatanes, pues me ha escrito Stanley Payne. Unas palabras creo que son muy adecuadas. Dice, lo que más me llamó la atención fue la parte final. No había entendido que ambos de nosotros tuvimos la misma clase de Camino de Damasco, una experiencia con nuestra primera investigación extensa sobre las izquierdas y la República. En mi caso, la editorial Norton me pidió escribir sobre el caso español en su serie Revoluciones en el Mundo Moderno, 10 tomos. Y empecé con una base estrecha leyendo las materias en la nueva colección Southwest. Este Southwest era un fanático partidario del Frente Popular, que, calumniador, una cosa terrible, ¿no? Panfletario, ¿no? Dice, tenía una colección excelente de los folletos revolucionarios de 1933 al 37 y la experiencia me dejó pasmado. De repente me di cuenta del enorme fraude historiográfico que se practicaba y pasé a investigar otras materias. Esto tuvo lugar en 1967-68 y veo que pasaste por la misma experiencia exactamente 3 décadas más tarde. Viendo que el clima no apoyaba tales estudios, aunque el Washington Post calificó mi libro como uno de los 50 títulos nuevos más importantes de 1970, me dediqué a otros temas y al fascismo europeo. No salía más que algún estudio monográfico sobre las colectivizaciones. Luego empezaron a salir tus libros, o sea, los míos, que me reanimaron y volví al tema con el libro El colapso de la República. Pero para un historiador extranjero no son necesarios la misma osadía y coraje moral como tú en tu caso. Bueno, esto se refiere a que en la Galería de Charlatanes, que voy analizando las auténticas barbaridades y sinvergonzonerías de muchos historiadores o pseudohistoriadores, pues en ese libro comento la indignación que sentí al terminar Los orígenes de la guerra civil. Es un libro en que analizo documentalmente y en el proceso que llevó a la guerra civil en 1934 y que al no corregirse derivó luego en el golpe de la falsificación de las elecciones del 36, que dieron lugar a un verdadero terror y a la respuesta del 18 de julio, ¿no? Pues al terminar el libro Los orígenes de la guerra civil, basado todo en materiales de la izquierda, del PSOE y de los demás, pues me di cuenta de la desvergonzada y cínica falsificación historiográfica con la que se venía intoxicando a los españoles. Se los venía intoxicando con apoyo del PP, y esto no debe olvidarse nunca. Bueno, vamos a ver otro pequeño tema
Mm, Ujú. Otro asunto. sí, bueno, he hablado de que, bueno, la cuestión, volvemos a lo de siempre, el rey ante la historia, etcétera, o estas, ¿cómo diríamos? Estas cuestiones. Ujú. Sí, ¿Qué? estas cuestiones que son demasiadas, ¿no? Yo Sí. abordo en el blog, por ejemplo, me interesa mucho también cuestiones literarias y estoy hablando sobre Pío Baroja en varios aspectos, comparando, o sea, Baroja se sentía muy frustrado por el ambiente cultural y político que había entonces, ¿no? Es muy pesimista. Madre mía. Sí. Dice, el hombre en general es como el viajero del tren. Todas las estaciones que ha pasado le parecen horribles. Sin embargo, quiere seguir y pasar por nuevas estaciones, aunque tiene la sospecha de que serán tan desagradables como las otras. Le impulsa un instinto, no una reflexión. Esto me recuerda a un poema de Bertolt Brecht, que es algo muy parecido. Eh, el mecánico está arreglando el coche en el que viaja. Dice, vengo de un sitio desagradable y voy a otro sitio también desagradable. ¿Por qué entonces me impaciento? Porque no acaba de arreglarse el coche. Qué bueno. Dice él, rebatiendo, dice que un amigo le decía, coño, lo tuyo es pesimismo puro, pero hay libros de recuerdos que son alegres y confortables. Dice, yo estos no los conozco, todos me parecen bastante aburridos, y cuanto más importante es el acontecimiento que se recuerda, peor. Muchas veces las cosas pequeñas y los detalles son los más divertidos. Por otra parte, le irritaba mucho el mundillo cultural. Dice, en los escritores y sobre todo en los artistas no hay más que cuquería, envidia y pasiones un poco ruines. Todos nosotros no solo sabíamos, sino que lo decíamos, que el que más y el que menos era mala persona, egoísta, chanchullero, maquinador. Claro que había tipos excepcionales y también mitos y santones. Dice, el pequeño mundo de la literatura española ha sido de una estupidez y de una mezquindad raras. Entonces, curiosamente, Baroja tenía una impresión mediocre de Azaña, que en su tiempo pasaba por revolucionario. Dice Baroja, un revolucionario entusiasta de Valera y de Mérimée. No era tan extraño, porque Azaña no tenía nada de revolucionario, ni por ideas ni por temperamento. Era un conservador, un ordenancista para ser subsecretario o ministro en una monarquía. El pueblo lo tomó como un héroe de lo que no tenía nada. Gentes que volvían de un mitin gritando amenazadoramente por las calles del centro de Madrid, con el puño en alto, ¡viva Azaña, el hombre más grande de España! Dice, qué falta de intuición la del español actual. Le pasaba además a Azaña, como a la mayoría de los políticos parlamentarios, que no conocen a su pueblo. Sin embargo, es curioso que Azaña expresaba el mismo malestar que Baroja con su entorno, en especial con sus correligionarios republicanos, a los que llama loquinarios, botarates, y dice cosas como rodeado de imbéciles, gobierno usted si puede, o estoy obligado a acomodarme con la zafiedad, con la politicaría y con las ruines intenciones, veo muchas torpezas y mucha mezquindad y ningunos hombres con capacidad y grandeza, etcétera, ¿no? Azaña ha pasado por revolucionario y a su modo lo fue. No como líder revolucionario, sino como impulsor de la revolución, que terminó arrastrado por fuerzas que él mismo promovió. En fin, con esto yo creo que podemos pasar Al tema que nos ocupa hoy, ¿no, don Pío? Sí, que estamos hablando de la mujer en el franquismo. Y Eso me es. ha sorprendido mucho que digamos, en Internet, en YouTube, el programa haya tenido muy pocas visitas, cuando es un tema sobre el que se ha hablado largo y tendido, mentido a todo pasto, en fin, pero así son las cosas. Bueno, estábamos hablando de cómo se había desarrollado la idea de que la mujer en el hogar, El hogar. se calificaba el hogar de prisión, de esclavitud, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es un poco la ideología que hoy domina. Y también el paso del marxismo al freudismo. O sea, para el marxismo lo esencial era la cuestión económica y para el freudismo trata de explicar un poco el ser humano desde el punto de vista sexual, ¿no? Pues Freud fue casi inmediatamente traducido al español.
Y así como Marx había encontrado la explicación de la historia en la economía, como digo, o en cierto concepto de la economía, Freud llegó a explicar la evolución humana por la sexualidad, o por una interpretación de la sexualidad, a partir de sus estudios sobre las neurosis. Al revés que Marx, Freud no aspiraba a derribar la civilización burguesa, sino que consideraba la represión sexual que producía neurosis, pero consideraba como un coste necesario para el mantenimiento y desarrollo de las culturas. Sin embargo, no era difícil extraer de sus análisis la conclusión opuesta, es decir, la conveniencia de destruir la sociedad burguesa mediante una revolución sexual. Esto estuvo muy de moda durante mucho tiempo. Bueno, de hecho es en lo que se está ahora, ¿no? Una revolución que liberase al individuo de toda constricción al respecto, ¿no? Los conservadores solían achacar a tales novedades el auge de la prostitución, de la promiscuidad, el fracaso familiar, las drogas muy extendidas desde los años 20 y nuevamente desde los 60, o el alcoholismo y la violencia. En la actualidad el feminismo, junto a otros movimientos, ha evolucionado hacia la reivindicación de toda forma de sexualidad, en especial la homófila o homosexual, ¿no? Negando incluso la realidad biológica de los sexos y suponiendo la diferencia de género, le llaman de género como si fuera una cuestión gramatical, ¿no? Pues la suponían como una arbitraria imposición cultural de carácter reaccionario y machista. Este es un discurso hoy dominante y de implicaciones evidentes contra la estabilidad familiar, una estabilidad que el franquismo lo estimaba al contrario como el núcleo de su política social, ¿no? Durante la República, estos movimientos habían adquirido un auge muy fuerte, con reivindicaciones de amor libre, consignas como hijos sí, maridos no, expansión de la pornografía y ataques muy empeñados a la religión católica, a la que se veía como una barrera a las doctrinas liberadoras. Aunque muchos izquierdistas y feministas, como Margarita Nelken o Victoria Kent, rechazaron el voto femenino por entender que éste iba a orientarse hacia la derecha. El franquismo, que probablemente tuvieron razón, se inclinó hacia la derecha. El franquismo condenó todo ello como un desorden amenazador para el equilibrio social y, por lo tanto, reaccionó de forma drástica. Así, el nuevo Estado alentaba la función del ama de casa por creerla más adecuada para la educación de los hijos. El fuero del trabajo prohibió el trabajo nocturno de mujeres y niños e intentó regular el trabajo a domicilio y liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica. Claro que ello se cumplía muy... Hay que tener en cuenta que la incorporación de la mujer al taller y la fábrica pues viene de las dos guerras mundiales, cuando fue preciso sustituir a las masas de varones que iban al frente, ¿no? Para que la economía siguiera funcionando, como es lógico. Claro que esta cosa se cumplía muy medianamente, porque había muchas mujeres casadas que trabajaban en el taller, la fábrica y en trabajos muy duros, ¿no? Sobre todo esto ocurría en los años de hierro, los años 40, cuando también aumentaron la prostitución, el aborto, precisamente por la pobreza y los malos hábitos heredados de la guerra. Hay que decir que todo esto fue disminuyendo en el franquismo, pero fue unos años duros en los que España se libró de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, al mismo tiempo tuvo que sufrir, incluso varios años después, el aislamiento internacional, un aislamiento criminal, ¿no? En aras de la estabilidad familiar, la mujer casada no podía aceptar trabajos exteriores sin permiso del marido, al menos teóricamente. Y en los años 60 se eliminó el permiso, aunque el marido podía oponerse a la decisión de su cónyuge. En la vida real, las cosas funcionaban de otro modo. La proporción de mujeres solteras o casadas empleadas fuera del hogar nunca debió bajar del 20% del total, sin contar las tareas del campo, y creció hasta el 25-30% hacia finales del régimen. Eran tasas solo un poco más bajas que en la mayoría de los países de Europa Occidental.
Como digo, la incorporación masiva de la mujer al trabajo fuera del hogar, porque claro, se dice a la mujer al trabajo, oiga, que el hogar, la crianza de los niños es un trabajo, y es un trabajo duro. O sea, no es trabajo fuera del hogar. Bueno, se produjo, como digo, por efecto de las dos guerras mundiales. En 1961 se estableció la igualdad laboral a todos los efectos entre hombres y mujeres, prohibiendo la discriminación salarial, que por ejemplo sigue existiendo en Inglaterra. Estuve trabajando en Inglaterra en los años 65 y 66 y los varones cobrábamos más que las mujeres por el mismo trabajo. Sí. Es una cosa curiosa, bueno, es una cosa muy reciente, pero no existe ni en España ni en los demás países existe lo que llaman estos sinvergüenzas la brecha salarial. Por el mismo trabajo se paga igual. Otra cosa es que los hombres tiendan a trabajar más, a tener en muchos casos empleos más mejor pagados o lo que sea, ¿no? Pero eso es la cuestión básica, es esa, por el mismo trabajo y el mismo salario. Y desapareció el despido en caso de matrimonio, o sea, porque las mujeres podían acogerse a una excedencia de entre 1 y 5 años por cuidado de los niños. Y hasta 1966 no se admitía a mujeres como jueces o fiscales porque se decía que eran empleos contrarios a la ternura, delicadeza y sensibilidad femeninas. Hay muchísimos jueces. Y recuerdo la señora Delgado, que también es juez, comentando allí con su amigo el Villarejo, diciendo, sí, pero que no sean mujeres las que tengan que ocuparse, o sea, los jueces que tengan que ocuparse de no sé qué, ¿no? O sea, desconfiaba mucho ella también. Sí. Tampoco podían ingresar en el ejército, aunque esto ocurría en casi todos los países, excepto en los comunistas. Los comunistas metieron a la mujer en el ejército, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas porque la Unión Soviética tuvo que recurrir a todos los medios y todos los recursos demográficos para mantener la guerra contra Alemania. De otro modo habría perdido. La lentitud con que la mujer se ha incorporado al mundo laboral o a la política en todo el mundo se interpreta, según el feminismo, como una injusticia radical causada por un mundo masculino, machista, patriarcal y todo eso. Se trata naturalmente de una interpretación ideológica que supone, que la historia ha sido toda una equivocación o injusticia básicas, hasta que algunos iluminados han dado con la clave para su transformación drástica en una sociedad feliz e igualitaria, ¿no? En la realidad histórica, la casi totalidad de los oficios y labores externas a la casa y los estudios relacionados con ellos han sido creaciones masculinas, que nacen de la más primaria división del trabajo, división biológica, ¿no? Y sin ningún designio machista especial. Por reacción a la semianarquía del Frente Popular, pues la España de posguerra cultivó un acusado culto a la jerarquía, nunca muy cumplido dada la idiosincrasia nacional, ¿no? Pero era un concepto que se extendió al ámbito familiar. El esposo era el cabeza de familia, único autorizado para administrar los bienes conyugales, aunque en la práctica, en la mayoría de los hogares, eran las mujeres quienes administraban el sueldo de sus cónyuges. Y el domicilio pertenecía al marido, de modo que en caso de separación, la mujer quedaba desposeída de casa e hijos, prácticamente de todo. Y la escritora falangista, Mercedes Formica, pues denunció esa injusticia en la prensa en 1953, recurrió a Franco y al Tribunal Supremo y consiguió modificar la legislación. De modo que en 1958 el hogar del marido pasó a ser conyugal y la autoridad de él para administrar los bienes comunes fue limitada y la mujer podía retener a sus hijos, casa y bienes, así como la patria potestad sobre sus hijos si volvía a casarse después de enviudar. Igualmente se anuló o menguó el trato desigual del adulterio en la mujer y en el hombre.
Es decir, las cosas en la vida real pues van por sus pasos, ¿no? Pero muchas veces cuando se quiere cambiar todo drásticamente lo que se crea es una catástrofe. Sí, sí. Por otra parte, estas situaciones, aunque eran injustas, no eran muy comunes. La mayor parte de las familias vivían de manera normal, fuera de la ley en el sentido de que no estaban preocupados por lo que decía la ley, sino que la vida normal o sea, la ley está para impedir los conflictos extremados, por así decir. Pero en la vida normal, la mayor parte de los conflictos se resuelven de otra manera, de manera personal, y eso es lo que ocurría. Por eso cuando decimos que en el franquismo había más libertad personal, pues queremos decir que se dependía mucho menos de lo que decidieran los políticos. Es decir, la política no se metía en muchísimas cosas. Ahora se mete hasta en los sentimientos de la gente. Leyes de odio y cosas así que es algo inconcebible. Sin embargo, lo tenemos ahí. Bueno, la mentalidad ha cambiado mucho, pero quizá haya algo de forzado y de injusto en las actuales diatribas contra las amas de casa y la crianza de los hijos. Doris Lessing, que es feminista, pues decía en una entrevista al semanario español Blanco y Negro, dice, es una de las cosas que recriminé al movimiento feminista. Ellas trataban a las mujeres que decidían tener hijos como si fueran ciudadanas de segunda. O sea, es increíble, quieren acabar con la especie humana, ¿no? Dice, el periodista que la entrevistaba era un progre, bastante tonto, y replica, puede que se le haya escapado un detalle, que las mujeres no parecen tener... O sea, esto lo dice Doris Lessing al periodista que le ponía unas objeciones tontas, ¿no? Dice, puede que se le haya escapado un detalle, que las mujeres no parecen tener gran prisa por meterse en política o en la gran empresa. Me pregunto por qué. El banco, la presión que hay ahora para meterse es ya terrible, ¿no? Pero entonces estaba en sus comienzos. Dice Lessing, el Banco NatWest tenía un proyecto para promocionar a las mujeres dentro del propio banco y descubrió que solo les interesaba a una parte muy pequeña de empleadas. Les brindaron cursillos especiales y cosas por el estilo. Pero en general las mujeres no querían competir. En cambio, sí deseaban casarse y tener familia, a excepción de una minoría. Y aquello me resultó muy interesante, porque a pesar de tanto movimiento feminista, esto es lo que parece que quieren la mayoría de las mujeres. Y no veo por qué no. Me parece que no es justo que reciban críticas por pensar así. Y se explaya luego sobre la incomodidad feminista con la condición femenina. Porque claro, el feminismo está muy descontento con la condición femenina. Y dice Doris Lessing, que yo sepa, a Simone de Beauvoir, esta ha sido una de las grandes promotoras del feminismo más estúpido además, decía que la mujer no nace, sino que se hace. Oiga, la mujer como el hombre nace y se hace, las dos cosas. Pues mira, a Simone de Beauvoir nunca le gustó ser mujer. No le gustaba serlo, y siempre se estaba quejando de ello. Dice, a mí no me parece nada terrible, tiene sus ventajas, y de todas maneras, ¿qué puedes hacer? Lo que me asombra es que noto cierto tono de queja en lo que dice. ¿A quién dirigía sus quejas? ¿A la naturaleza? El escritor Ricardo Senabre escribía en ABC el 23 de agosto de 1997 un artículo titulado Marujas, que decía lo siguiente. La palabra maruja ha pasado a designar con evidente carga desdeñosa a la mujer que se queda en casa, que no hace nada, que no trabaja. Dice, pocas veces se ha producido con mayor rapidez la difusión de una idea más falsa e injusta. Esta sociedad nuestra, cada vez más insensible, más ajena al raciocinio y más adicta a consignas y tópicos, descubre con frecuencia grotescas contradicciones. He discutido con personas que, invocando una libertad cuyo significado parecía serles un tanto nebuloso, defendían que la prostitución, por ejemplo, es un oficio tan respetable como cualquier otro. Pero luego hablaban con desdeñosa condescendencia de las marujas. Sin duda, hay que suponerlo así, porque éstas no salen a trabajar por las esquinas y bares de alterne. O sea, cabe mayor aberración, pero las marujas limpian, cosen, planchan, administran y distribuyen los ingresos de la familia,
Organizan su alimentación, su vestimenta, su ocio, incluso mantienen la pervivencia del grupo como tal entidad familiar. Cuando se afirma, rozando las cimas de la irracionalidad, que estas mujeres no aportan dinero a casa, habría que sugerir a quienes así se retratan que intenten calcular si son capaces cuánto aportan en esfuerzo, en horas de trabajo y dedicación, en desinterés. No hablemos de otras donaciones como el amor o la generosidad que empiezan a no llevarse, y que los traduzcan en dinero contante y sonante. En muchos casos, el sueldo de esa maruja, que según la traducción común no trabaja, es superior a la de cualquier miembro de la familia. Con frecuencia, gracias a su contribución, salen los demás adelante con dignidad. Esto lo decía una cosa que hoy día no se puede decir, pero sí, en fin. La escritora alemana Birgit Kelle, autora del libro Chica, abróchate la blusa, protestaba. Me enfado porque, como amas de casa, debemos justificarnos continuamente y explicar por qué elegimos esta vida. Nos definen como no emancipadas, como gallinas en la cocina, y sin embargo criamos a nuestros hijos, que con sus trabajos pagarán las pensiones de otros, mientras nosotros no recibimos pensión. Así no se puede seguir. Para la mujer deben existir distintas oportunidades. Pero el sistema económico, la política, los medios de comunicación y sobre todo las feministas nos explican continuamente cómo debemos cambiar nuestra vida. Todos quieren liberarnos, pero yo no quiero que me liberen. A mí me gusta mi vida. Y nadie hace política para un modelo de vida como nosotras queremos. La política para los jardines de infancia ha sido vendida como apoyo a la libertad de elección, como libertad para la mujer para ejercer una profesión, como libertad de poder aparcar a nuestros hijos. En realidad se trata de una política que desprecia la libertad de educar y acompañar el crecimiento de los propios hijos. Por tanto, se trata de una gran mentira, porque a menudo las mujeres no tienen posibilidad real de elección. Así, una familia que no puede vivir con un solo sueldo y recibe un subsidio para el jardín de infancia y no un apoyo económico genérico, no tiene efectivamente ninguna libertad de elección. Existen, por tanto, otras opiniones, aparte de las políticamente correctas hoy dominantes. El muy feminista The Economist exponía el 9 de octubre de 1999 una curiosa encuesta. En los países ricos occidentales, solo una mínima parte de las mujeres encuestadas creía tener los mismos derechos que los hombres. El 8% en USA, el 14% en Suiza, el 20% en Holanda, el 7% en Alemania y el 9% en Gran Bretaña. Es decir, todas estaban descontentas, en el sentido que no tenían los mismos derechos, ¿no? O sea, todas, la mayoría, ¿no? Excepto en Holanda, pero vamos. Y eso, a pesar de estar la igualdad ante la ley reconocida, muy ampliamente aplicada además, incluso con discriminación positiva en favor de las mujeres. La casi totalidad, más de un 90%, se consideraba en mejor posición, obviamente económica, que las mujeres de antaño. Y sin embargo, paradójicamente, solo una minoría se creía más feliz que sus abuelas. El 28% en USA se creían más felices que sus abuelas, la mayoría no. El 27% en Suiza, el 25% en Holanda y el 29% en Alemania. En Gran Bretaña era en parte excepcional, era el 42%, pero seguía siendo una minoría. Esto es una cosa curiosa de cómo la percepción de las cosas muchas veces pues no responde a los sentimientos reales, ¿no? Bueno, ¿cuánto nos queda? Pues nos quedan unos 10 minutos, don Pío. 10 minutos. Sí. Bueno, no fueron la Falange y su sección femenina los únicos que establecieron criterios, más o menos seguidos, porque claro, una cosa es lo que se dice, incluso lo que se legisla, y otro lo que realmente se hace, ¿no? Pues, en fin, en este campo, ¿no? La Iglesia, a través de la Acción Católica y otras instituciones, retuvo una preeminencia acentuada después de los años de penuria. En relación a las tendencias izquierdistas del amor libre, condenó la sexualidad extramatrimonial, la pornografía como factor de vicio y degradación de la mujer, a mero objeto de placer, preconizó una estricta fidelidad conyugal, defendió en suma una moral sexual que nunca fue demasiado cumplida, pero que era la tradicional en Europa y USA.
no era demasiado cumplida, pero era mayoritariamente lo era, claro. Si bien esta moral estuvo en muy fuerte corrosión, muy fuerte descenso, ¿no? Desde los años 20 y nuevamente desde los años 60. Curiosamente, había ocurrido en la Unión Soviética una reacción parecida, después de un primer periodo de promiscuidad general, en que el sexo se valoraba como beberse un vaso de agua, es una expresión de Alexandra Kollontai, una bolchevique, y se había querido sustituir a la familia burguesa por instituciones colectivas, pero resultó un desorden terrible, sobre todo más en tiempos de guerra civil, con cientos de miles de niños salvajes, llamaban así, y sin hogar, y mujeres prostituidas. Pues esta experiencia había revalorizado los viejos vínculos de la lealtad matrimonial y un notable puritanismo. Es curioso que en la Unión Soviética era mucho más puritana la moral sexual que en la Alemania Occidental. El amor libre fue calificado de desviación pequeño burguesa, y la nueva o no tan nueva moral, o sea, la moral tradicional en definitiva, pues se ensalzaba como proletaria, pretendiendo que difería de la de los países capitalistas, porque tales normas en los países capitalistas, o sea, la estabilidad matrimonial en definitiva, pues no pasaban de una pura apariencia hipócrita. A su vez, feministas y otros radicales criticarían esa moral proletaria como opresiva y un paso atrás en la propia Unión Soviética. En España, la jerarquía eclesiástica dirigió la censura cinematográfica y literaria, dándole suma importancia por su influjo en las costumbres y tratando de frenar lo que acusaba de ser inmoral, una inmoralidad sexual. La familia era definida como célula básica de la sociedad. Se persiguió, por tanto, lo que se creía que era perjudicial para ella, lo que se estimaba perjudicial, ¿no? La sexualidad, que es el cimiento de la familia y también el mayor peligro para esta, pues debía concebirse como parte de una intimidad personal más amplia y encauzarse por el matrimonio. El sexo no matrimonial se consideraba fornicación y la homosexualidad pecado contra la naturaleza, contra natura. Se recomendaban noviazgos prolongados pero castos, a fin de permitir a los novios conocerse antes del paso definitivo. El aborto, que era muy frecuente en los primeros años 40, por la miseria y por la herencia de la guerra, ¿no?, pues fue condenado como crimen que secaba vidas humanas. La masturbación y la prostitución se desaconsejaban severamente, aunque desde luego sin mucho éxito. En su puritanismo sexual, quiero decir, la prostitución fue descendiendo, ¿no? Luego, actualmente está en plena expansión, pero es otra cosa, ¿no? En su puritanismo sexual, la Iglesia impuso normas obsesivas, como la acotación de espacios de playa para cada sexo, eso en los primeros años enseguida se abolió, ¿no?, y el uso de albornoz para pasear por la playa, o la denuncia de los bailes, ¿no? Eran normas poco cumplidas y que pronto fueron descartadas, ¿no?, muchas de ellas. Ya a finales de 1939, el cardenal Gomá deploraba indignado hechos como este. Dice: el pasado domingo se inauguró en esta ciudad, que era Toledo, ¿no?, se inauguró en esta ciudad una piscina con promiscuación espantosa, con cruces gamadas en abundancia, con fotos escandalosos y con la correspondiente misa. Es decir, que hay que ver por una parte la realidad y por otra parte lo que se dice y lo que se legisla, que muchas veces no tiene mucho que ver. Se admitía la separación matrimonial, pero para divorciarse había que apostatar del catolicismo, lo que muy pocos hicieron. Y fueron invalidadas las bodas celebradas bajo el Frente Popular, y los padres obligados a bautizar a sus hijos, salvo si se declaraban de otra religión. Estas medidas fueron acogidas con mejor o peor voluntad, pero sin resistencia. En parte por la depresión moral de los vencidos, en parte porque las posturas, digamos, anticristianas,
pues, en fin, en muchos casos se habían debido más a la presión del medio y de la propaganda que a decisiones meditadas, ¿no? Máxime teniendo en cuenta la baja calidad intelectual de la propaganda antirreligiosa en España, ¿no? Que era de una chocarrería verdaderamente brutal, ¿no? No se puede decir que intelectualmente valieran gran cosa. En Francia y en otros países sí había una propaganda anticristiana más refinada. Y la opinión popular mayoritaria aceptaba fácilmente la tesis de que la raíz de las terribles pruebas sufridas por la sociedad española se hallaba en la inmoralidad, en la inmoralidad en buena medida sexual, ¿no?, que se achacaba a los rojos. El antifranquismo atribuyó a esas normas una profunda infelicidad social y una vida familiar falsa. Según ellos, las familias en el franquismo eran muy malas, lo que pasa que hipócritamente se mantenían, ¿no? 5 años después de muerto Franco, es curioso esto, y ante la ley del divorcio, se aducía que 500.000 de matrimonios esperaban ansiosamente la posibilidad de divorciarse. Y sin embargo, solo 9.500 matrimonios se disolvieron el primer año, que luego en el siguiente, 1987, subieron a 18.000, o sea, una cosa casi insignificante. Pero fue a partir del 87 cuando el divorcio empezó a masificarse, lo cual indica que la estabilidad familiar bajo el franquismo, con excepciones más o menos numerosas, indudablemente, distó de ser pura apariencia, como afirmaban sus enemigos, ¿no? Con la nueva moral sexual, que era ensalzada como liberadora, España ha llegado a ser uno de los países europeos con más fracaso familiar y matrimonial, unido a otros fenómenos como el aborto masivo o los hijos habidos sin matrimonio. Es curioso que España ha llegado a casi 100.000 abortos anuales, que es una proporción muy importante de los nacimientos. Y al mismo tiempo se promueva la inmigración masiva. Inmigración sobre todo, que viene sobre todo de varones jóvenes, que en fin, son más indominables, por así decir, ¿no? También ha aumentado la violencia doméstica, llamada de género, con agresiones a veces mortales entre las parejas y de adolescentes a sus padres o madres. Estas agresiones han aumentado muchísimo. Antes eran mucho más raras. Y es curioso que esto se puede demostrar, ¿no? Porque, claro, cuánta violencia, esto siempre dicen que había mucha violencia doméstica en el franquismo, pero que no se comentaba. Hay una manera de entenderlo. Por supuesto, lo que pasa en el interior de las familias es casi imposible conocerlo, excepto cuando llegan, por ejemplo, al asesinato, ¿no? Bueno, pues los asesinatos por violencia doméstica en España actualmente son más que los asesinatos de cualquier tipo que había en el franquismo. Esto ya indica lo que son las cosas, ¿eh? Nos quedan un par de minutos, don Pío. Sí. Bueno, algunos creen ver una relación entre estos fenómenos y la expansión de la droga, del fracaso escolar, la mayor delincuencia, etcétera, ¿no? Esto es un tema que seguiremos hablando de él en otro momento. Y hay que decir que yo he expuesto una concepción social, que es como diríamos, la salud social, que se manifiesta en todas estas cosas y que evidentemente es muy mala en España. Desde la delincuencia, la prostitución, el aborto, la droga, etcétera, en todo eso hemos retrocedido muchísimo. Es evidente que el franquismo se excedió en muchos aspectos en su reacción contra la moral republicana o revolucionaria, pero la reacción actual contra el franquismo a su vez merece más atención y más crítica de la que suele dársele.
En fin, con esto terminamos estos comentarios acerca de la situación de la mujer en el franquismo, que ha sido tan enormemente falsificada. Y para lo cual hay que recurrir siempre a los datos objetivos, a las cifras, etcétera. Esto, en fin, yo recomiendo pues precisamente este método, de ir a las cifras, dejarse de la propaganda, dejarse de la retórica e ir a los hechos reales, que es lo que he procurado hacer en los libros. Pues don Pío, si le parece lo dejamos aquí y con la permisa de volver Dios mediante la próxima semana aquí a una hora con la historia en Informa Radio. De acuerdo, muy bien. Un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Gracias.